Mi corazón no solo se rompió, sentí como si me lo arrancaran físicamente del pecho, goteando y en carne viva, justo allí, en el pulido suelo de madera del salón de la manada. Toda la manada de Silver Pines estaba observando. Mi compañero, el hombre que había amado en secreto durante 3 años, estaba de pie en el estrado ceremonial. Sostenía la mano de otra mujer. Las palabras de rechazo acababan de salir de sus labios, flotando en el silencio sepulcral de la sala. Se suponía que debía caer de rodillas. Se suponía que debía desvanecerme, como una chica rota y sin loba. Pero mientras la agonía amenazaba con consumirme, un calor latente y aterrador se encendió en mi sangre. Debo despertar. Ella explotó hacia la superficie, y la ceremonia estaba a punto de detenerse de forma brusca y violenta. La manada de Silver Pines, enclavada en los implacables bosques Esmeralda de Oregón, era una comunidad construida sobre la fuerza, la tradición y el linaje. Si no tenías una loba al cumplir los 18 años, te compadecían. Si no la tenías a los 20, eras un fantasma. Yo tenía 21 años. Mi nombre es Madeline Foster. Durante los últimos 3 años, había sido el cuento con moraleja más patético de la manada. Los ancianos susurraban el término educado, que mi desarrollo era tardío. Pero todos los demás preferían llamarme la enana sin loba. Era hija de 2 respetados guerreros que habían muerto en una escaramuza fronteriza cuando yo tenía 10 años. Tenía el pedigrí, tenía el entrenamiento, pero mi loba interior estaba absoluta y frustrantemente en silencio. No había voces en mi cabeza, ni sentidos agudizados, ni transformaciones que rompieran los huesos bajo la luna llena. Solo yo, dolorosamente humana en un mundo de monstruos y magia. Pero tenía un secreto que me mantenía en pie, una esperanza desesperada y tonta que me anclaba a la manada cuando debería haberme ido a vivir entre los humanos. Su nombre era Caleb Harrington. Caleb era el recién nombrado alfa de Silver Pines. Tenía 23 años. Era como un roble imponente, con penetrantes ojos gris acero. Su mandíbula parecía tallada en granito. Habíamos crecido juntos, éramos inseparables, antes de que la jerarquía de nuestra adolescencia nos separara. Pero en mi 18º cumpleaños, la noche en que no logré transformarme, algo había sucedido. Nos rozamos las manos en la hoguera de celebración y el vínculo de compañeros se había encendido. No fue un infierno completo, porque mi loba estaba dormida, pero el lazo dorado y electrizante del diseño de la diosa había atado mi alma a la suya. Él también lo sintió. Vi la sorpresa, el innegable reconocimiento en sus ojos. Pero en lugar de reclamarme, Caleb me llevó a la sombra de los pinos y susurró palabras que se convirtieron en mi evangelio. No podemos, Maddie. Todavía no. Mi padre dejará el cargo pronto. La manada no aceptará una luna que no se haya transformado. Manténlo en secreto. Espera a tu loba. Yo te esperaré. Así que esperé. Durante 3 agotadores años, soporté los susurros, los empujones burlones en los pasillos de la casa de la manada, las miradas de lástima de mi tía Bridget, que me había acogido. Observé desde la barrera cómo Caleb ascendía al puesto de alfa. Lo vi volverse más frío, más duro, moldeado por la brutal política del liderazgo de la manada. Y últimamente, lo había estado viendo pasar demasiado tiempo con Victoria Sinclair. Victoria era todo lo que yo no era. Se transformó a los 16 años en una esbelta loba de pelaje rojizo. Era la hija del Beta, implacablemente ambiciosa, hermosa y absolutamente despiadada. Cada vez que me miraba, sus labios se curvaban en una mueca que prometía violencia si alguna vez me pasaba de la raya. Corrían rumores de que Caleb iba a anunciar a su luna en la gala anual de apareamiento. «Te estás torturando, Maddie», suspiró Leo Gallagher, apoyado en el marco de la puerta de mi habitación. Leo era mi mejor amigo, un lobo delta desaliñado y tranquilo que me trataba como a una hermana. Me observaba mirar fijamente el vestido que colgaba de la puerta de mi armario, un sencillo y elegante vestido azul noche que tía Bridget me había comprado. «Tengo que ir, Leo», dije, mi voz apenas un susurro. «Es la gala de apareamiento. La asistencia es obligatoria para los miembros solteros de la manada». «Caleb no te ha hablado en 2 meses», señaló Leo suavemente, entrando en la habitación y cruzando los brazos.
Y cuando lo hace, es por asuntos oficiales de la manada. Te mira como si no existieras. Todo el mundo lo ve. Es el alfa. Me defendí, aunque las palabras sabían a ceniza en mi boca. Tiene que mantener las apariencias. Me dijo que esperara. Leo se frotó la nuca, con aspecto profundamente incómodo. Maddie, se dicen cosas sobre Caleb y Victoria. El beta se jactaba hoy en los campos de entrenamiento de que su hija está a punto de convertirse en la mujer más poderosa del territorio. Una fría punzada de pavor se clavó en mi estómago, pero la reprimí obstinadamente. Son chismes. Ya sabes cómo son los Sinclair. Solo intentan forzar la mano de Caleb. Solo protege tu corazón esta noche. ¿De acuerdo?, dijo Leo en voz baja, dando un paso adelante para apretarme el hombro. Si las cosas salen mal, tengo la camioneta con el tanque lleno. Podemos irnos, ir a la ciudad, comer algo horrible en una cafetería y olvidarnos de estos idiotas elitistas. Le ofrecí una sonrisa tensa y poco convincente. Gracias, Leo, pero todo irá bien. Esta noche hay luna llena. ¿Puedo sentir algo? Te juro que sí. Quizá esta noche sea la noche. Era mentira. No sentía nada más que el vacío hueco y aterrador en mi pecho. Pero mientras me vestía para la gala, aplicándome cuidadosamente el maquillaje y poniéndome el vestido azul, me aferré a los recuerdos de la promesa de Caleb. Yo te esperaré. El salón de la manada era una enorme cabaña de estilo rústico y elegante. Estaba situada en el centro de nuestro territorio. Cuando llegué con tía Bridget, el lugar ya vibraba de energía. Cientos de lobos abarrotaban la cavernosa sala, vestidos con sus mejores galas. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor dorado sobre los pulidos suelos de madera. El aire estaba cargado del olor a carnes asadas, perfumes caros y el pesado almizcle subyacente de las feromonas de los hombres lobo. Me quedé cerca de los bordes de la sala, bebiendo un vaso de agua con gas, mis ojos rastreando a la multitud hasta que lo encontraron. Caleb estaba de pie cerca de la gran escalera, conversando con los ancianos de la manada. Se veía impresionante con un traje negro a medida que realzaba sus anchos hombros. Mi pecho se oprimió, el vínculo latente y unilateral tirando de mí, instándome a cruzar la sala y presionar mi cara contra su cuello, para inhalar su embriagador aroma a lluvia y madera de cedro. Entonces, mi corazón se desplomó. Victoria Sinclair se deslizó a su lado, con un vestido rojo sangre que dejaba muy poco a la imaginación. Colocó una mano de manicura perfecta sobre el pecho de Caleb. Se inclinó para susurrarle algo al oído. Para mi absoluto horror, Caleb no se apartó. Se rió, un sonido bajo y retumbante que se oyó por encima del ruido ambiental, y colocó su mano sobre la de ella. «No mires», murmuró una voz a mi lado. Tía Bridget me pasó el brazo por el mío. «Está haciendo política, Madeline. Un alfa debe mantener contento a su beta». «No parece política», dije con voz ahogada, apartando la mirada. De repente, el fuerte golpe de un vaso de cristal al ser golpeado resonó por el salón. La sala cayó en un inmediato y reverente silencio. Caleb había subido al estrado elevado en la parte trasera del salón. El soporte del micrófono brillaba bajo la luz. A su lado estaba el chamán de la manada, listo para bendecir cualquier nueva unión. «Bienvenidos, mi manada». La voz de Caleb retumbó, profunda y autoritaria, enviando escalofríos por mi espalda. Esta noche, bajo la luz de la luna llena, celebramos la fuerza de nuestros lazos, celebramos el futuro de Silver Pines. Hizo una pausa, su mirada de acero recorriendo a la multitud. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Se me cortó la respiración. Era el momento. Iba a explicarlo. Iba a reclamarme, con o sin loba, y a demostrar a todos que la diosa de la luna no cometía errores. «Una manada es tan fuerte como su liderazgo», continuó Caleb, su voz resonando en los techos abovedados, «y un alfa es tan fuerte como su luna. Durante meses, he deliberado sobre qué es lo mejor para el futuro de nuestro pueblo. Nos enfrentamos a amenazas de las facciones rebeldes del norte. Necesitamos estabilidad. Necesitamos poder. Necesitamos una luna que encarne el espíritu fiero e inflexible del lobo». Mi estómago empezó a revolverse. Una luna que encarne el espíritu del lobo. Caleb extendió la mano hacia los escalones del estrado. «Victoria, acércate».
El aplauso que estalló en el salón sonó como una estática rugiente en mis oídos. El mundo se inclinó violentamente sobre su eje. Victoria Sinclair subió los escalones con una sonrisa triunfante y depredadora pintada en su rostro. Tomó la mano de Caleb, subiendo a su lado para enfrentarse a la manada que vitoreaba. No podía respirar. El aire de la sala se sentía imposiblemente denso, sofocándome. Di un paso atrás, chocando con alguien detrás de mí, pero ni siquiera me giré para disculparme. Mis ojos estaban pegados al estrado, rezando para que esto fuera una especie de prueba cruel, un malentendido. Caleb levantó una mano y los aplausos cesaron. Miró a la multitud y luego sus ojos me encontraron de nuevo. Esta vez no había calidez, ni promesa secreta. Su mirada era glacial, despojada de cualquier afecto o historia que hubiéramos compartido. Antes de que el chamán nos una, dijo Caleb, su voz bajando a un registro más frío y formal. Hay un asunto de la manada que debe concluirse, un asunto de la voluntad de la diosa y el derecho del alfa a elegir el destino de su manada. Me miró directamente, y la multitud, sintiendo el cambio en su atención, comenzó a girar. Cientos de pares de ojos siguieron su mirada, posándose en mí mientras yo temblaba cerca de las mesas de bebidas. Estallaron susurros, un sonido susurrante que llenó la sala. Madeline Foster, da un paso al frente, ordenó Caleb. No era una petición, era una orden de alfa. El peso sobrenatural de la orden me golpeó como un golpe físico, obligando a mis piernas a moverse contra mi voluntad. La multitud se abrió como el mar rojo, dejando un pasillo ancho y aterradoramente vacío para que yo caminara. Sentí que Leo intentaba agarrarme del brazo para detenerme, pero la orden era absoluta. Avancé. Mi visión se nublaba con lágrimas no derramadas hasta que me paré en la base del estrado, mirando al hombre que me había prometido el mundo. Caleb, susurré. Mi voz temblaba tan violentamente que apenas la reconocí. Por favor, ¿qué estás haciendo? Él no se inmutó. Victoria, de pie a su lado, me miró con una expresión de puro y absoluto asco. La diosa de la luna, en su infinita sabiduría, une almas para equilibrarse mutuamente. Caleb se dirigió al salón, hablando por encima de mí, como si yo no fuera más que un accesorio. Hace 3 años, un vínculo se encendió entre Madeline y yo, pero la diosa también nos da libre albedrío. Nos da la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo por encima de nuestros propios deseos. Jadeos recorrieron a la multitud. Los rumores de nuestro vínculo siempre habían sido solo eso, rumores. Que el alfa lo admitiera abiertamente fue un shock para la manada. He esperado, continuó Caleb, su tono volviéndose acusador. He esperado 3 años a que su loba despertara, a que demostrara ser digna de estar a mi lado, pero sigue rota, humana, débil. Las palabras me golpearon como latigazos físicos. Jadeé, rodeando mi estómago con los brazos. Lo prometiste, sollocé, ya sin importarme mi dignidad. Dijiste que esperarías. Esperé lo suficiente, espetó Caleb, un gruñido aterrador subrayando sus palabras. Silver Pines no puede ser liderada por una debilidad. No podemos proyectar debilidad a nuestros enemigos. Un verdadero alfa no deja que un error del destino arruine a su manada. Se acercó al borde del estrado, mirándome desde arriba. El vínculo entre nosotros, ese frágil hilo dorado que había alimentado en mi corazón durante años, de repente se volvió sofocantemente tenso. Yo, Caleb Harrington, alfa de la manada de Silver Pines, retumbó, su voz resonando con una magia antigua y ritual. Por la presente te rechazo, Madeline Foster, como mi compañera destinada y mi luna. En el momento en que las palabras salieron de su boca, una agonía como ninguna que hubiera comprendido jamás, desgarró mi cuerpo. No era solo un corazón roto, era una violenta ruptura espiritual. Sentí como si una hoja de sierra hubiera sido clavada en mi pecho y arrastrada hacia abajo, arrancándome los órganos. Grité. Fue un sonido desgarrador y gutural que resonó en las vigas. Me derrumbé en el suelo de madera. Mis rodillas golpearon la madera con tanta fuerza que se amorataron al instante. Me acurruqué en un ovillo, agarrándome el pecho, jadeando por un aire que no llegaba. La sangre me subió a los oídos, y mi visión se llenó de manchas oscuras y aterradoras.
«Madeline», gritó la voz de Leo desde algún lugar de la multitud. Pero los guardias del Alfa le bloquearon el paso, manteniéndolo alejado del espacio ceremonial. «Está hecho», anunció Caleb, su voz totalmente desprovista de emoción. Le dio la espalda a mi cuerpo retorciéndose. «El débil lazo está roto. Ahora, chamán, procede con la ceremonia de reclamo para mi luna elegida, Victoria». La crueldad era absoluta. Ni siquiera iba a dejarme salir de la habitación. Iba a marcar a otra mujer mientras yo me desangraba espiritualmente a sus pies. «Oh, miren a la enana patética», se burló Victoria. Su voz se oyó por encima de la multitud silenciosa y expectante. «Ni siquiera puede soportar un rechazo como una loba de verdad. Que alguien la saque de aquí antes de que empape el suelo». Yacía allí, con la fría madera presionando mi mejilla manchada de lágrimas. El dolor en mi pecho era cegador, un vacío oscuro que se expandía, amenazando con tragarse mi conciencia. Así morían los lobos rechazados. El shock para el sistema, especialmente para un lobo no despertado, solía ser fatal. Podía sentir mi ritmo cardíaco ralentizándose, el ritmo volviéndose errático. «Déjalo ir». Un pensamiento oscuro y susurrante resonó en mi mente desvanecida. «Solo déjalo ir. Duele demasiado». Caleb se inclinó. Sus colmillos se alargaron mientras se preparaba para morder el cuello de Victoria, sellando la marca de apareamiento frente a la manada. El chamán comenzó a cantar los antiguos ritos, pero mientras la oscuridad se apresuraba a reclamarme, chocó con algo en lo profundo del abismo de mi alma. No encontró vacío, encontró un muro de fuego furioso y absoluto. El dolor en mi pecho cambió de repente. El frío y sofocante vacío del vínculo roto fue violentamente incinerado por un calor explosivo y cegador. Comenzó en mi núcleo, un vórtice arremolinado de magma puro e inalterado que se disparó por mis venas, incinerando la desesperación y reemplazándola con algo antiguo, salvaje y completamente enfurecido. Mi ritmo cardíaco, que se había desvanecido en la nada, de repente martilleó contra mis costillas con la fuerza de un ariete. Boom, boom, boom. Era tan fuerte que pensé que todo el salón podía oírlo. Mío. Una voz resonó en mi mente. No era Caleb. No era mi propio monólogo interno. Era una voz que sonaba como placas tectónicas moliéndose y vientos aullantes de invierno. Era claramente femenina, antigua y rebosante de intención asesina. Se atrevió a romper lo que era nuestro. Se atrevió a llamarnos débiles. Nuestro. Otro grito se desgarró de mi garganta. Pero esta vez no fue un grito humano de agonía. Fue un rugido gutural, aterrador, a medio camino, que hizo vibrar las mismas tablas del suelo bajo mis pies. En el estrado, Caleb se congeló, sus colmillos a centímetros del cuello de Victoria. El chamán dejó de cantar. Todo el salón quedó en silencio sepulcral. La respiración colectiva de cientos de lobos se contuvo en sus gargantas. Mi columna se arqueó violentamente, levantando mi torso del suelo. El sonido de huesos crujiendo y desplazándose resonó como disparos en el silencioso salón. Se suponía que sería agonizante, la primera transformación. Se suponía que desgarraría músculos y rasgaría la piel, pero el fuego dentro de mí adormeció el dolor, convirtiendo la demolición estructural de mi cuerpo humano en una liberación eufórica. ¿Qué está pasando? Tartamudeó Victoria, retrocediendo del borde del estrado. «Sáquenla de aquí», rugió Caleb a sus guardias, sus ojos abiertos con un pánico repentino e inexplicable. «Saquen a la enana». 2 enormes guardias alfa se apresuraron hacia adelante, extendiendo la mano para agarrar mis brazos. Pero cuando sus manos hicieron contacto con mi piel, una onda de choque de energía cinética salió disparada de mi cuerpo. Los guardias salieron disparados hacia atrás. Volaron unos 3 metros por el aire antes de estrellarse violentamente contra las mesas de bebidas. Rompieron cristales y esparcieron comida por todas partes. Gritos estallaron en la multitud. La gente se apresuró a retroceder, empujándose unos a otros para alejarse del epicentro de la explosión. Me levanté sobre mis manos y rodillas. El vestido azul noche se hizo jirones mientras mis músculos se expandían, engrosándose rápidamente con una masa sobrenatural.
Mis uñas se alargaron hasta convertirse en garras de obsidiana dentadas que se clavaron profundamente en el pulido suelo de madera. El pelaje brotó de mi piel, no el típico marrón o gris de los lobos de Silver Pines, sino un manto de plata iridiscente pura, tan brillante que casi parecía brillar, con puntas de sombras negras como el carbón. La transformación fue rápida, violenta y absolutamente aterradora. En segundos, la chica humana que había estado llorando en el suelo había desaparecido. En su lugar, se encontraba una bestia de proporciones imposibles. Yo era enorme. Los lobos estándar llegaban hasta la cintura de un humano. Incluso Caleb, en su forma de lobo alfa, era del tamaño de un caballo pequeño. Yo era más grande. Mis hombros eran anchos, repletos de músculos letales y tensos. Mis zarpas eran del tamaño de platos, armadas con garras que podían desgarrar el acero. Pero fue el poder que irradiaba de mí lo que paralizó la sala. Era un aura aplastante y sofocante de dominio absoluto que expulsaba el aire de los pulmones de cada lobo en el salón. Sacudí mi pelaje plateado y negro y levanté mi enorme cabeza. Abrí los ojos. No podía verlos yo misma, pero oí los jadeos aterrorizados de la manada. Más tarde, Leo me diría que mis ojos no eran del típico color dorado o ámbar de un hombre lobo. Eran de un violeta brillante y etéreo, que ardía como dos estrellas gemelas moribundas. «Déjalos ver», gruñó mi loba en mi mente, un ronroneo salvaje y sediento de sangre. «Déjalos ver lo que rechazaron». Dejé escapar un gruñido bajo y retumbante. Comenzó en lo profundo de mi pecho, y se amplificó hasta que los candelabros de cristal sobre nosotros traquetearon peligrosamente. En la multitud, los lobos comenzaron a caer. No fue voluntario. La pura y abrumadora presión de mi aura, el antiguo linaje que acababa de despertar violentamente, forzó sus instintos a la sumisión. Docenas de lobos, incluidos los ancianos, cayeron de rodillas, exponiendo sus cuellos en una muestra de rendición absoluta a un depredador supremo que no entendían. Caleb estaba de pie en el estrado, con el rostro pálido y la mandíbula floja. Luchaba contra sus propios instintos, su sangre de alfa en guerra contra la abrumadora compulsión de inclinarse ante mí. A su lado, Victoria se había derrumbado por completo, sollozando histéricamente mientras presionaba su rostro contra las tablas del suelo, completamente dominada por el aura. Di un paso lento y deliberado hacia el estrado. La madera gimió bajo mi inmenso peso. «¡Guardias!», gritó Caleb, aunque su voz se quebró por el pánico. «¡Deténganla!». Los guardias restantes dudaron. Me miraron, temblando, con los ojos abiertos de puro terror. Ninguno de ellos se movió. Atacarme sería un suicidio. Sus lobos no se lo permitirían. Subí al primer escalón del estrado, poniendo mi enorme cabeza al nivel de la de Caleb. Él tropezó hacia atrás, interponiéndose entre Victoria y yo, aunque sus manos temblaban violentamente. Se transformó a medias, sus ojos se volvieron dorados, sus colmillos descendieron, tratando de proyectar su propia aura de alfa para combatir la mía. Fue como intentar detener un huracán con un trozo de cartón. No lo ataqué, no lo necesité, simplemente exhalé. Una bocanada de aliento caliente y depredador que alborotó su cabello perfectamente peinado y llevó el olor a ozono y tierra antigua. Lo miré a sus ojos aterrorizados y arrepentidos. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había hecho. No solo había rechazado a una loba de desarrollo tardío, había rechazado un linaje real, algo salido de los mitos que nuestros antepasados susurraban alrededor de las hogueras. «Mío», susurró el vínculo roto en mi pecho, un eco patético y moribundo. «Nunca más», rugió mi loba en respuesta. Con un bufido final y despectivo que transmitía más desprecio que 1000 palabras, le di la espalda al alfa de Silver Pines. No corrí, no me apresuré. Caminé lenta y deliberadamente por el pasillo central del salón de la manada. La multitud permaneció de rodillas, con la cabeza inclinada, abriéndose paso para mí en total silencio. Llegué a las pesadas puertas dobles de roble del salón. Con un solo golpe de mi enorme zarpa, el pesado cerrojo de hierro se hizo añicos, y las puertas se abrieron de golpe, astillándose de sus bisagras. El aire fresco de la noche entró, trayendo el olor del bosque profundo y la libertad. Salté a la oscuridad de los bosques de Oregón. Mis enormes zarpas devoraban el suelo,
dejando atrás una ceremonia arruinada, una manada aterrorizada y un alfa que acababa de cometer el error más grande y devastador de su vida. El bosque nacional de Mount Hood era un borrón de esmeralda y sombra mientras corría por la maleza. La sensación física era embriagadora. Durante 21 años, había visto el mundo a través de la lente opaca y limitada de los sentidos humanos. Ahora, el bosque estaba vivo, con una sinfonía de datos. Podía oír el latido del corazón, aterrorizado, de una liebre de las nieves, a 3 millas de distancia. Podía oler las agujas de pino húmedas, y en descomposición, bajo mis enormes zarpas, y el agudo sabor metálico de una tormenta que se avecinaba. Mi pelaje plateado y negro absorbía la luz de la luna, convirtiéndome en un fantasma que corría entre los antiguos abetos de Douglas. El dolor fantasma del rechazo de Caleb, la herida espiritual que debería haberme matado, fue completamente cauterizado por la presencia ardiente y dominante de mi loba recién despertada. Era una pasajera silenciosa y letal en mi mente, irradiando una satisfacción engreída. No solo habíamos sobrevivido, habíamos conquistado. Pero a medida que la adrenalina comenzaba a nivelarse, la lógica humana regresó. No podía quedarme como loba para siempre. No tenía territorio ni protección, y estaba completamente desnuda bajo este pelaje. Empujé mis enormes piernas con más fuerza, alterando mi trayectoria hacia el borde occidental de la línea del territorio. Leo y yo teníamos un plan de contingencia, un pacto medio en broma que habíamos hecho hace un año, cuando el acoso se había vuelto particularmente malo. Si todo se va al infierno, nos vemos en la estación de servicio Chevron abandonada, junto a la carretera 26. Me tomó menos de 20 minutos cubrir una distancia que habría llevado 1 hora en coche. Salí disparada de la línea de árboles, mis zarpas golpeando el asfalto agrietado y cubierto de maleza de la vieja gasolinera. Sentada bajo la luz parpadeante y zumbante de la única farola, había una maltrecha Ford F-150 plateada del año 2015. El motor estaba en marcha. Mientras me acercaba, la puerta del lado del conductor se abrió con un crujido. Leo salió, agarrando una pesada llave de cruz en su mano derecha. Parecía agotado, su chaqueta de smoking tirada a un lado, su pajarita deshecha. Cuando me vio entrar en el charco de luz amarilla, dejó caer la llave de cruz. Golpeó el pavimento con un fuerte sonido metálico. No vio a Madeline. Vio a un monstruo de pesadilla, una loba que le llegaba casi al pecho, irradiando un aura que hizo que su propio lobo delta gimiera y se sometiera. Cayó de rodillas sobre el hormigón manchado de aceite, bajando la cabeza. Es de la manada. Está a salvo, pensé, reprimiendo el instinto de mi loba de exigir una sumisión verbal, concentrándome en el recuerdo de mi forma humana. Dejé que la transformación me llevara. Fue más rápido esta vez, devolviendo el hueso y el músculo a la forma compacta de una chica de 21 años. Me derrumbé en el asfalto, temblando violentamente en el aire fresco de la noche de Oregón. Leo estuvo a mi lado en un segundo. Tuvo la previsión de traer una pesada chaqueta Carhartt forrada de franela de la cabina de su camioneta, envolviéndola alrededor de mis hombros desnudos y levantándome. Maddie, suspiró. Su voz temblaba mientras me metía en el asiento del pasajero de la F-150. Puso la calefacción al máximo y me lanzó una botella tibia de Gatorade de cereza azul desde la consola central. Maddie, ¿qué demonios fue eso? Tú no eres una loba normal. No lo sé, dije con voz ronca, tomando un sorbo desesperado del líquido azucarado sintético. Sabía a gloria. Solo sentí que él cortaba el vínculo. Me estaba muriendo, Leo. Podía sentir mi corazón deteniéndose. Y entonces, ella simplemente despertó. Leo puso la camioneta en marcha, saliendo a toda velocidad de la estación de servicio Chevron, y se incorporó al tramo oscuro y sinuoso de la carretera 26, alejándose de Silver Pines. No solo despertaste, Maddie, arrasaste con el lugar. ¿No viste lo que pasó después de que derribaste las puertas? Apoyé la cabeza en el frío cristal de la ventana, viendo cómo los árboles oscuros se desdibujaban. Cuéntame. Los nudillos de Leo estaban blancos en el volante. Fue un caos. El aura que proyectaste paralizó a todos. Incluso los guardias del Alfa vomitaban por la presión.
Pero esa no fue la peor parte. Tragó saliva, lanzando una mirada al espejo retrovisor como si esperara que Caleb estuviera corriendo detrás de la camioneta. El chamán intentó terminar la ceremonia, continuó Leo, su voz bajando a un susurro ahogado y aterrorizado. Caleb estaba humillado. Gritaba que eras una aberración, una mutación rebelde. Agarró a Victoria, se mordió la muñeca para sacar sangre y fue a marcarle el cuello para sellarla como luna. Mi estómago se contrajo. Incluso con el vínculo roto, la idea de que él la marcara dolía, un eco fantasma de 3 años de devoción desperdiciada. Y la diosa de la luna intervino, dijo Leo sin rodeos. En el segundo en que sus colmillos rompieron la piel de Victoria, la marca de apareamiento no se fijó, no brilló en dorado, se volvió negra como el carbón, y literalmente la quemó como ácido. Victoria comenzó a gritar, retorciéndose en el estrado. El chamán se desmayó. Los ancianos se volvieron salvajes, exigiendo saber qué había hecho Caleb. Lo miré, atónita. ¿La marca la rechazó? No se puede rechazar un linaje Lycan sin consecuencias celestiales, Mary, dijo Leo, mirándome con una mezcla de asombro y miedo. Eso es lo que gritaban los ancianos. Ese pelaje plateado, los ojos violetas, eso no es un lobo de Silver Pines. Es sangre de primogénito, sangre real. Caleb no solo rechazó a una compañera de desarrollo tardío, desechó a una deidad viviente. La magia de la manada está ligada al alfa y a la luna. Como te rechazó tan injustamente, la diosa maldijo su reinado. La manada ya lo está sintiendo. Las protecciones de la frontera cayeron antes de que yo llegara a mi camioneta. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una manta de plomo. No era solo una ex compañera despechada, era una reliquia andante de poder, y mi rechazo había roto fundamentalmente a la manada de Silver Pines. Va a venir por mí, susurré, la comprensión amaneciendo con una claridad helada. No puede dejarme vivir. Una compañera Lycan viva y rechazada es una amenaza para toda su pretensión al título de alfa. Si las manadas vecinas descubren que debilitó a Silver Pines al rechazarme, lo masacrarán. Exacto, asintió Leo, llevando la Ford a 80 millas por hora. Por eso no pararemos hasta cruzar la frontera del estado. Vamos a Washington. Conozco a un tipo en Bellingham. Necesitamos desaparecer. El viaje hacia el norte fue un borrón agotador y tenso de letreros de neón, lluvia torrencial y el zumbido incesante de los neumáticos en la Interestatal 5. Para cuando cruzamos al estado de Washington, la tormenta se había desatado, liberando un aguacero torrencial que convirtió la autopista en un río resbaladizo y traicionero. Mi loba permanecía inquieta, caminando en los confines de mi mente. Odiaba la camioneta, odiaba la huida. Quería volver y arrancarle la garganta a Caleb por el insulto que nos había hecho. Me costó toda mi fortaleza mental mantenerla reprimida, centrándome en cambio en la realidad mundana de las papas fritas empapadas que recogimos de un McDonald's de autoservicio nocturno cerca de Olympia. Finalmente llegamos a Bellingham justo cuando el sol comenzaba a amenazar el horizonte, arrojando una lúgubre luz gris sobre la ciudad costera. Leo nos registró en un motel Super 8 destartalado junto a la salida, pagando en efectivo. La habitación olía mucho a lejía y a humo de cigarrillo viejo. Las colchas florales tenían manchas sospechosas y desvaídas. No era la casa de la manada, pero por el momento era una fortaleza. Tomé una ducha hirviendo, lavando la suciedad del bosque y el persistente olor de la manada de Caleb. Cuando salí, envuelta en una toalla blanca y áspera, Leo caminaba por la alfombra gastada, espiando a través de una rendija en las cortinas opacas. «Algo anda mal», murmuró, soltando la cortina y pasándose una mano por su cabello desordenado. «Mi lobo está nervioso. No deberíamos habernos detenido». «Leo, hemos estado conduciendo durante 7 horas», dije, tratando de sonar tranquilizadora, mientras mis propios instintos se encendían de acuerdo con los suyos. «Necesitamos dormir». «No saben dónde estamos». «¿Segura?», desafió Leo. «Maddie, eres una Lycan. Tu olor no es normal. Si Caleb trajo rastreadores profesionales». Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la habitación del motel explotó hacia adentro. La pesada madera se astilló.
El cerrojo se arrancó del marco con un crujido violento. Grité, agachándome al suelo mientras 4 hombres enormes entraban en la pequeña habitación. No llevaban el equipo de bosque estándar de Silver Pines. Vestían equipo táctico negro, armados con porras con incrustaciones de plata, armas diseñadas para someter, no para matar. Liderando el grupo estaba el Beta Sullivan, el padre de Victoria. Parecía agotado, su caro traje arrugado, pero sus ojos ardían con una furia maníaca y desesperada. ¿De verdad pensaste que un Delta y una Monstruo podrían escapar de una cacería de Alfa autorizada? Gruñó Sullivan, pateando una silla para apartarla. Agarren al chico. Pónganle las esposas de plata a la chica. Caleb la quiere de vuelta viva para enfrentarse a un tribunal de la manada. ¿Un tribunal? Escupí. El miedo se evaporó mientras mi loba surgía al frente, mis ojos brillando en violeta en la tenue luz del motel. Él me rechazó. No le debo nada. Rompiste nuestra manada, rugió Sullivan, abalanzándose hacia adelante. Mi hija tiene cicatrices de por vida por tu sangre maldita. Volverás para arreglar las protecciones, y luego el Alfa decidirá cómo deshacerse de ti. 2 ejecutores se abalanzaron sobre Leo, estampándolo contra la pared de yeso. Leo se defendió, transformando sus brazos para que le crecieran garras, pero un fuerte golpe de una porra de plata lo hizo caer de rodillas, jadeando de agonía. Ese fue el punto de quiebre. El calor explotó en mi pecho. No me importó el espacio reducido. No me importó el daño colateral. Dejé salir a la Lycan. La transformación fue instantánea. Una violenta explosión de pelaje plateado y negro y músculos ondulantes que destrozó la endeble mesita de noche y agrietó el yeso del techo. Rugí, un sonido que ensordeció a los ejecutores y rompió la única ventana de la habitación del motel. Sullivan tropezó hacia atrás, sacando un pesado revólver cargado de plata de su chaqueta. No llegó a apuntar. Antes de que pudiera arrancarle la garganta, la atmósfera en la habitación cambió tan violentamente que pareció que la presión del aire había caído a cero. Un nuevo olor inundó la destruida habitación del motel, un olor tan poderoso, tan embriagadoramente oscuro, que detuvo a mi Lycan en seco. Olía a ozono, a café expreso tostado oscuro, y al agudo y limpio mordisco del hielo invernal. Mío, ronroneó mi loba. La rabia se disolvió instantáneamente en una sumisión posesiva y temblorosa. Una figura apareció en el umbral destrozado, pasando por encima de la madera astillada como si estuviera dando un paseo casual por un parque. Era más alto que Caleb, más ancho, irradiando una autoridad que hacía que el Alfa de Silver Pines pareciera un niño petulante jugando a disfrazarse. Llevaba una gabardina gris carbón a medida sobre un traje negro. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado a pesar de la lluvia exterior. Sus ojos eran de un aterrador carmesí brillante. Esto no era un Alfa, esto era un rey. Beta Sullivan, de Silver Pines. El hombre habló. Su voz era un barítono suave y mortal que dominaba el espacio sin esfuerzo. Estás a 300 millas fuera de tu jurisdicción, sangrando en la alfombra de mi ciudad y apuntando con un arma a una mujer en toalla. Sullivan temblaba. Bajó el arma, con los ojos abiertos de terror. Gideon Croft, nosotros, no pretendíamos invadir el territorio del sindicato de Obsidiana. Simplemente estamos recuperando a un miembro rebelde de la manada por orden de nuestro Alfa. Gideon Croft, el rumoreado líder del sindicato del norte, un despiadado conglomerado de lobos que controlaba todo el sistema portuario del noroeste del Pacífico. Era un señor de la guerra moderno, un Lycan que no respondía a ninguna ley de manada. Gideon no miró a Sullivan. Sus ojos carmesí se desviaron más allá del Beta, fijándose en mi enorme forma de loba plateada y negra. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, una onda de choque de electricidad recorrió mi espina dorsal. Esto no era la débil chispa unilateral que había sentido con Caleb. Esto fue una colisión sobrenatural. Se sintió como si 2 mitades de una estrella moribunda chocaran entre sí. El vínculo se encajó con un audible chasquido en mi mente, absoluto e inquebrantable. Gideon inclinó la cabeza. Una lenta sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. ¿Un miembro rebelde de la manada?, repitió suavemente, sin apartar nunca sus ojos de los míos. Creo que te equivocas, Sullivan. Gideon dio un paso adelante
y los 3 ejecutores cayeron instantáneamente de rodillas, forzados físicamente por el opresivo peso de su aura Lycan. «Ella no es una rebelde», declaró Gideon, su voz bajando una octava, vibrando con una posesividad antigua y aterradora. «Ella es mi compañera, y si tú o tu patético alfa vuelven a mirarla, personalmente quemaré Silver Pines hasta los cimientos y salaré la tierra sobre la que se encontraba». El silencio en la ruinosa habitación del Motel Super 8 era absoluto. El ver a Sullivan y sus ejecutores permanecían presionados contra la alfombra barata, sus cuerpos temblando bajo el peso aplastante y sofocante del aura Lycan de Gideon Croft. Yo estaba congelada en el centro de la habitación, todavía envuelta en una toalla blanca y áspera, mirando los brillantes ojos carmesí del hombre que acababa de reclamarme como su compañera. La rabia aterradora y cegadora que había desencadenado mi transformación momentos antes se evaporó, reemplazada por una calidez profunda y vibrante que se asentó en mis huesos. El vínculo que había sentido con Caleb durante 3 años había sido una vela parpadeante. Esto era un incendio forestal rugiente. Gideon no exigió que me transformara o me arrodillara. Simplemente se quitó su gabardina gris carbón a medida y se adelantó, colocando la pesada y increíblemente cálida tela sobre mis hombros. El olor a ozono, café expreso oscuro y hielo invernal me envolvió, calmando instantáneamente el ritmo frenético de mi loba interior. «Recoge a tu delta», dijo Gideon suavemente, sin apartar nunca sus ojos de los míos. «Mi equipo médico está esperando en los todoterrenos de afuera. Nos vamos». Asentí, mi voz se quebró en mi garganta. Corrí hacia Leo, que gemía en el suelo, agarrándose las costillas magulladas. 2 hombres enormes con trajes negros a medida se materializaron desde el pasillo, levantando a Leo con suavidad pero eficiencia y guiándonos hacia la lluvia. No miré hacia atrás a Sullivan. Dejamos Bellingham en un convoy de Cadillac Escalades negros blindados, dirigiéndonos hacia el sur a través de la lluvia torrencial hacia Seattle. Me senté en el espacioso asiento trasero de cuero del vehículo principal, envuelta en el abrigo de Gideon, viendo las luces de la ciudad desdibujarse. Gideon se sentó frente a mí, sirviendo un vaso de líquido ámbar de un decantador de cristal. Me lo ofreció en silencio. Lo tomé, el whisky quemando un bienvenido rastro de calor por mi garganta. «Eres del sindicato de Obsidiana», susurré finalmente, la realidad de mi situación asentándose. «Controlas los puertos del noroeste, las líneas navieras, los lobos sin manada». «Preferimos el término empresa independiente, Madeleine», respondió Gideon, una leve y aguda sonrisa jugando en sus labios. «Y sí, operamos fuera de la anticuada jerarquía de las manadas del bosque. Nos dedicamos a bienes raíces, logística e inteligencia, que es como sé exactamente por qué Caleb Harrington fue lo suficientemente estúpido como para rechazar a una Lycan primogénita». Fruncí el ceño, el dolor fantasma del rechazo ardiendo brevemente. Me rechazó porque no había despertado, porque quería la fuerza de victoria. Gideon soltó una risa oscura y sin humor. «Madeleine, la manada de Silver Pines es una reliquia rústica. No entienden la economía moderna. Durante los últimos 5 años, el padre de Caleb invirtió fuertemente los fondos de la manada en una desastrosa empresa de bienes raíces comerciales en Portland. Una empresa fantasma llamada Apex Holdings compró su deuda. Silver Pines está en bancarrota. Han estado enfrentando la ejecución hipotecaria de sus propias tierras ancestrales». Lo miré fijamente, el vaso de whisky resbalando en mi mano. «¿En bancarrota? Pero la gala de apareamiento, el champán, los candelabros». «Una fachada», dijo Gideon suavemente, sacando un elegante iPad del bolsillo del asiento y deslizándolo por la consola hacia mí. La pantalla mostraba una serie de transferencias bancarias y ejecuciones hipotecarias. Caleb no eligió a Victoria Sinclair por su fuerza. La eligió porque el Beta Sullivan malversó millones de una empresa de tecnología privada en Bellevue. Sullivan se ofreció a pagar la deuda de la manada a Apex Holdings, pero solo si su hija era nombrada Luna. Tu rechazo no fue un acto de destino divino o de preservación de la manada, fue una compra corporativa. Las palabras me golpearon más fuerte que el rechazo público de Caleb. Mi corazón roto, mis 3 años de sufrimiento silencioso, la agonizante ruptura espiritual en el estrado,
No se trataba de la diosa de la luna. No se trataba de que yo fuera débil. Me habían vendido para cubrir una mala hipoteca. La pura y banal realidad de ello hizo que mi sangre hirviera. No era política sobrenatural. Era codicia. ¿Y ahora?, pregunté, mi voz bajando a un peligroso susurro helado, mientras mis ojos violetas brillaban en el reflejo de la ventana tintada. Ahora, dijo Gideon, inclinándose hacia adelante, el poder puro de su alfa Lycan filtrándose en su tono. La pequeña transacción financiera de Caleb lo ha condenado. Al rechazar a una primogénita, destrozó las protecciones mágicas que protegían el territorio de Silver Pines. Las facciones rebeldes ya están cruzando sus fronteras. Su gente está en pánico, y Caleb ha solicitado una reunión de emergencia con el sindicato para rogar por nuestro apoyo militar. Gideon extendió la mano, su mano grande y cálida, rozando suavemente un mechón de cabello húmedo de mi cara. El toque envió una sacudida de electricidad directamente a mi núcleo. Cree que se va a reunir con un señor de la guerra para negociar un préstamo. No sabe que va a tener que responder ante su reina. Descansa esta noche, pequeña loba. Mañana recuperaremos lo que te deben. La reunión se fijó para la medianoche en un astillero abandonado en Tacoma, un laberinto extenso de contenedores de acero oxidado y hormigón agrietado, azotado por un viento implacable y helado que venía de la bahía de Commencement. Era terreno neutral, aislado e impregnado del olor a sal e industria en decadencia. Salí del escalade blindado, la grava crujiendo bajo mis botas de combate. Esta noche no llevaba un frágil vestido de noche. Llevaba pantalones tácticos oscuros, un jersey de cuello alto negro ajustado y una pesada chaqueta de cuero. Mi loba plateada y negra caminaba justo debajo de mi piel, un resorte en espiral de energía letal, ansiosa por la sangre del hombre que nos había vendido. Gideon caminaba impecablemente a mi lado, una sombra silenciosa y aterradora con su abrigo de carbón, flanqueado por 50 de los ejecutores Lycan más elitistas del sindicato. Se movían con una precisión absoluta y aterradora, desplegándose para asegurar el perímetro. Leo, con las costillas bien vendadas y el espíritu restaurado por los médicos del sindicato, caminaba a mi flanco izquierdo, con una porra con incrustaciones de plata firmemente agarrada en su mano. Caleb esperaba en el centro del patio, iluminado por el duro y zumbante resplandor de una luz de trabajo halógena portátil. No se parecía en nada al alfa arrogante y pulcro que había estado en el estrado hacía 2 noches. Su traje estaba arrugado, su postura encorvada, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de pura desesperación. Victoria estaba ligeramente detrás de él, agarrando su abrigo de piel con fuerza alrededor de su cuello, temblando con el viento costero. Una docena de ancianos de Silver Pines estaban detrás de ellos, con aspecto aterrorizado y profundamente incómodos en el entorno urbano. A medida que nos acercábamos al círculo de luz, Caleb dio un paso adelante, forzando su pecho hacia afuera para proyectar una autoridad que ya no poseía. Gideon Croft, gracias por aceptar esta reunión. Silver Pines está preparada para ofrecerle derechos de envío exclusivos a través de nuestras carreteras madereras del sur a cambio de... La voz de Caleb se apagó abruptamente en su garganta. Sus ojos, frenéticos e inyectados en sangre, se clavaron en mí. El color se drenó de su rostro tan rápido que parecía un cadáver. Victoria jadeó, dando un paso tambaleante hacia atrás, llevándose la mano a la boca. Los ancianos estallaron en susurros ahogados y de pánico, con los ojos muy abiertos al reconocer el zumbido violeta de poder que irradiaba de mí. «Madeline», dijo Caleb con voz ahogada, su voz quebrándose. Miró de mí a Gideon, su mente luchando violentamente por procesar la realidad frente a él. ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí la rebelde? Cuidado con tus palabras, Harrington, murmuró Gideon, su voz un hilo letal y sedoso que se oyó por encima del viento aullante. Te estás dirigiendo a mi compañera y a la verdadera soberana de este territorio. Caleb se estremeció como si lo hubieran golpeado. ¿Tu compañera? No, eso es imposible. Es una enana sin loba. No tiene linaje. Es una primogénita. Uno de los ancianos de Silver Pines, un hombre de pelo gris llamado Harrison, interrumpió,
dando un paso adelante con manos temblorosas. Mire sus ojos, Alpha. Sentimos las protecciones romperse en el momento en que la rechazó. Expulsó a una Lycan. Nos maldijo. «Cállate», rugió Caleb, sus ojos brillando con un oro desesperado e inestable. Se volvió hacia Gideon. «Esto es un truco. Albergas a una fugitiva que agredió a mi manada. Exijo que me la entregues bajo el Tratado de los Consejos del Noroeste». Dejé escapar una risa baja y burlona. El sonido estaba completamente desprovisto de calidez, resonando en los contenedores de acero. Di un paso adelante, dejando el lado de Gideon, caminando directamente hacia el espacio personal de Caleb. El peso opresivo de mi aura Lycan se estrelló contra él, obligando a sus rodillas a doblarse ligeramente. «Aquí no hay consejos, Caleb», dije, mi voz inquietantemente tranquila. «Solo existe la realidad de lo que hiciste. No me rechazaste por la diosa de la luna. Me rechazaste para cubrir una mala hipoteca». La mandíbula de Caleb cayó. Los ancianos detrás de él se congelaron. «Así es». Levanté la voz, asegurándome de que cada lobo en el patio me oyera. Su Alpha llevó a Silver Pines a la bancarrota, invirtiendo en bienes raíces comerciales con Apex Holdings. Iba a perder las tierras ancestrales por ejecución hipotecaria, así que llegó a un acuerdo con el Beta Sullivan. Sullivan usó fondos malversados para pagar la deuda, y a cambio, Caleb convirtió a Victoria en su luna. No fue una ruptura espiritual. Fue una transacción comercial, y vendiste el alma de tu manada para hacerlo. «Mentiras», chilló Victoria desde atrás, aunque su voz temblaba violentamente. «Es una loca celosa». «¿Lo es?», preguntó Gideon suavemente, sosteniendo una gruesa carpeta de Manila. La arrojó al hormigón mojado a los pies de los ancianos. Registros bancarios, transferencias electrónicas, la escritura de la casa de la manada de Silver Pines, actualmente en custodia de una empresa fantasma, propiedad del Beta Sullivan. Su Alpha vendió su hogar y luego vendió a su verdadera compañera para cubrir sus huellas. El anciano Harrison recogió la carpeta, sus ojos escaneando los documentos bajo la dura luz halógena. Un profundo gruñido colectivo comenzó a retumbar entre los ancianos. Dirigieron sus miradas furiosas hacia Caleb. «Caleb», gruñó Harrison, sus colmillos descendiendo. «¿Es esto cierto? ¿Hipotecaste el bosque?» Caleb parecía completamente atrapado. La ilusión de su noble liderazgo se estaba haciendo añicos en tiempo real. Miró a Victoria, buscando apoyo, pero Victoria ya se estaba retirando. En el momento en que se dio cuenta de que el rastro del dinero había sido expuesto, sus instintos de supervivencia se activaron. «Yo no lo sabía», gritó Victoria, levantando las manos y retrocediendo hacia el perímetro. «Mi padre se encargaba de la banca. Caleb también me mintió. Retiro mi reclamo». «Lo retiro». Se dio la vuelta y literalmente huyó hacia la oscuridad del astillero, abandonando al hombre con el que había conspirado. La traición fue el golpe final y fatal para la cordura de Caleb. Con un rugido horrible y gutural, los últimos restos de su contención humana se rompieron. No se transformó por completo. Dejó que la rabia caótica y a medio transformar se apoderara de él. Sus garras se extendieron. Su rostro se contorsionó en una monstruosa forma lupina. «Si te mato, el vínculo se borra», gritó Caleb, abalanzándose directamente sobre mí, con las mandíbulas buscando mi garganta. Gideon no se movió para interceptarlo. Sabía que no lo necesitaba. No me inmuté. Dejé salir a la Lycan. No me molesté con la media transformación. En una fracción de segundo, la chica humana desapareció, y el enorme monstruo plateado y negro irrumpió en el hormigón. La onda de choque de mi transformación rompió la bombilla halógena, sumiendo el centro del patio en sombras iluminadas solo por el brillante y violento violeta de mis ojos. Caleb se estrelló contra mí, pero fue como un perro salvaje golpeando una pared de ladrillos. Ni siquiera me moví. Extendí una enorme zarpa con garras y lo aparté de un manotazo. El impacto lo mandó a volar unos 6 metros, estrellándose violentamente contra el acero corrugado de un contenedor de carga. Se desplomó en el suelo, tosiendo sangre, pero intentó levantarse de nuevo, con los ojos abiertos de un frenesí maníaco y suicida. «Basta», ordenó mi loba en mi mente. Avancé, el hormigón agrietándose bajo mi inmenso peso.
Coloqué una enorme zarpa plana contra el pecho de Caleb, inmovilizándolo contra la grava mojada. Luchó, retorciéndose salvajemente, pero no podía moverse ni un centímetro. Bajé mi enorme cabeza de pelaje plateado hasta que mi hocico estuvo a centímetros de su cara. No lo mordí. Abrí mis mandíbulas y desaté el rugido alfa. No fue un sonido físico. Fue una devastadora frecuencia mágica que resonó directamente en la médula de sus huesos. Era el antiguo rito del primogénito, el rito de la ruptura. Empujé mi aura en su pecho, localizando la brillante chispa dorada de su estatus de alfa, la misma magia que lo conectaba con la manada de Silver Pines. Y con una brutal flexión espiritual, la aplasté. Caleb dejó escapar un grito agonizante y desgarrador que empequeñeció el sonido que yo había hecho en el estrado hacía 2 noches. La luz dorada en sus ojos brilló violentamente, y luego, como un fusible quemado, se apagó por completo, reemplazada por un marrón opaco y sin vida. Sus músculos se encogieron, sus colmillos se retrajeron. Di un paso atrás, dejando que la transformación retrocediera, volviendo a mi forma humana mientras me paraba sobre él. Yacía en el suelo, llorando, despojado de su título, su fuerza y su magia. Había reducido al alfa de Silver Pines a un omega roto. Los ancianos de Silver Pines, presenciando el antiguo rito, cayeron de rodillas en la grava mojada, exponiéndome sus cuellos en total sumisión. «Luna», lloró el anciano Harrison. «Alfa, por favor, perdónanos. Regresa al bosque. La manada es tuya». Los miré, luego a la forma patética y sollozante de Caleb Harrington. «Silver Pines ya no es mi hogar», dije, mi voz resonando en la fría noche. «Reconstruyan su manada. Elijan un nuevo líder. El sindicato de Obsidiana saldará sus deudas y protegerá sus fronteras. Pero ahora nos pertenecen. Responden a Seattle». Me alejé de las ruinas de mi pasado, caminando de regreso hacia los todoterrenos blindados. Gideon esperaba, sus ojos carmesí brillando con absoluto orgullo y una profunda y desenfrenada adoración. Me envolvió con su abrigo una vez más, atrayéndome contra su pecho, besando la coronilla de mi cabeza. «¿Lista para ir a casa, reina?», murmuró. «Llévame a casa», respondí. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio. 3 meses después, el olor húmedo y rústico de los bosques de Oregon no era más que un recuerdo lejano. Estaba de pie en el amplio balcón de cristal de la sede del sindicato, observando el horizonte de Seattle brillar contra las aguas oscuras del Puget Sound. Ya no era la enana lamentable y sin loba de Silver Pines. Era Madeline Croft, la reina Lycan primogénita del noroeste del Pacífico. Silver Pines se había estabilizado bajo el nuevo liderazgo del anciano Harrison, estrictamente supervisado por Leo, quien había asumido con entusiasmo el papel de nuestro ejecutor del sur. En cuanto a Caleb, se había desvanecido en el mundo humano, una sombra sin lobo pagando sus deudas. Gideon salió al balcón, rodeando mi cintura con sus fuertes brazos desde atrás, su barbilla descansando en mi hombro. Su aroma a ozono y hielo me anclaba, un lazo constante e inquebrantable. Habíamos construido un imperio no basado en el engaño y las tradiciones huecas, sino en la lealtad absoluta y un amor que ardía más brillante que una estrella moribunda. Había sido rechazada por un niño jugando a disfrazarse, solo para despertar a una diosa y reclamar a un rey.